Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a WWE en español. Les saluda Carlos Cabrera. En SmackDown, una cosa muy extraña, Roman Reigns no participa mucho que digamos en la acción del programa de la marca azul, pero en esta oportunidad sí vino a defender el campeonato universal enfrentando a Finn Balor. Por cierto, el campeonato universal no había sido defendido durante los últimos 3 meses. Pero ¿qué pasa? Finn Balor, antes de que comenzara la lucha, es salvajemente atacado por Jimmy Jey Uso. ¡Los Uso! ¡Los Uso están atacando a Finn antes de que comenzara la lucha! Ahora, esto no significa que el campeón universal esté en conocimiento de lo que está pasando. Al contrario, esto ha sido totalmente planeado por Roman, te lo puedo asegurar. ¿Lo puedes asegurar, Cabrera? Absolutamente. Y Dios lo castigan mío. con los peldaños metálicos. Una y otra vez están destrozando a Finn Balor, Jimmy Jey Uso. Mira, los culpables de lo que está pasando se llaman para mí Angelo Dawkins y Montez Ford. Acaban de arruinar el evento central de la noche. Ellos avergonzaron a Jimmy y a Jey y obviamente ellos no pueden permitir ser avergonzados porque el linaje está de por medio. No va a poder competir. Mira, Jimmy Uso le va a caer encima. Oh, aquí viene alguien, aquí viene alguien. ¿Para qué los nombré? The ¿Para qué Street los nombré? Profits. Bueno, afortunadamente aparecen, aunque yo creo un tanto tarde, porque ya el daño está hecho. Y lo dejan prácticamente inhabilitado, incapacitado, tendido en el medio del ring. Y uno se pone a pensar, presa fácil para el jefe tribal, pero de alguna forma Finn Balor sacaba fuerzas de la nada para continuar. Mucho corazón tiene Finn Balor. Es un grande en el ring. Eso no se lo quita a nadie, aunque pierda o gane. Es un grande, punto en boca. Roman Reigns batallando contra miembros del universo WWE que apoyan con toda su alma, su fuerza a Finn Balor. Y ruge el campeón. Viene al ataque. ¡Pactaba! Le quitaron el filo a la lanza. Dios mío, Paquetito, Dios Roman mío. va a perder aquí. 1, 2 y a tiempo se sale de la trampa Roman Reigns. ¿Cómo lo determinó Lo Finn? cargan a Finn, peligro. Escapa de la posible zamullida samoana y él tiene preparado ahora al campeón. Tremendo impacto con el lazo. Lo castiga el enganche de la pierna. 1, 2 y se salva Roman otra vez. Ha tenido a Roman y Kiriwiki muchísimas veces en absoluto jaque mate. Tiene que seguir aplicando la presión, tiene que seguir a toda velocidad con el acelerador bien hundido. Está señalando a la víctima. Ahí vienen las patadas explosivas. Rebota de espaldas contra el rincón. Dios. Roman Reigns está averiado. Está de lesionado. distancia. Está perdido. De grande distancia, Cabrera. Viene golpe de gracia, coup de gracia. Y va a ganar el campeonato universal. Ahora sí, Finn encima de Roman. Enganche 1, 2 y... ¿qué fue eso? Otra vez, ¿cuántas veces lo ha hecho? Finn Balor ha tenido absolutamente punto de caramelo al campeón universal La varias veces cuenta iba seguidas. por en los 2 y últimos 3 segundos del cuartos combate. ahí. Vean eso, observen. 1, 2, ahí viene la mano. Ya faltaba como, qué sé yo, menos de 1 centímetro para que el árbitro golpease con la palma abierta en la lona por tercera vez. Y obviamente la mano del campeón fastidió bastante Y la ahora causa de el Finn. ataque salvaje con el antebrazo, brutales golpes de derecha en la cabeza, en la frente de Finn Balor. Él no puede permitir que lo dejen en ridículo. Ya dejaron a los primos en ridículo y él de alguna forma tiene que salvar el Bueno, honor de la ya lo familia. dejaron medio noqueado y ahora viene con la guillotina, Sí. desesperado, Finn buscando la cuerda. La cerró, la cerró, la cerró. Se le está haciendo tarde a Finn, no lo dejan acercarse a la cuerda. Oh, Dios mío, no, Lo no, señor, mantienen ahí aprisionado con tremenda guillotina, a punto de rendirse. Dice que Finn no, Balor. dice que no, dice que no, pero cuidado con ese brazo que Ni comienza a caer. siquiera es Se capaz va. de levantar el Se brazo. va. Se está El cayendo, árbitro se está tiene que cayendo, se está cayendo, se está aquí cayendo. rápidamente suspender la lucha y eso es lo que hace. Pero claro, la guillotina le corta completamente la respiración. No importa lo que Finn quiera, es que su cerebro no puede computar nada porque el oxígeno no llega a la cabeza. Imagínense, amigos, si aún estando averiado, mantuvo en jaque, a punto de jaque mate Finn Balor a Roman Reigns, lo que hubiera hecho si le hubiesen permitido a los Usos llegar a este combate en el 100% de su capacidad física. Esta victoria Roman Reigns para mí queda totalmente manchada. Para mí no es una clara, no es una victoria nítida. En primer lugar, yo no puedo asegurar que lo que hicieron los primos del campeón haya sido ordenado por el campeón. No quiero que me lleven preso por bocón. Y en segundo lugar, quizás mucha gente va a criticar esa mano del campeón universal
en un indirecto foul para el retador. Pero fue un error. La mano estaba mal ubicada, el brazo estaba mal ubicado y cuando tuvo que revertir la cuenta de 3 lastimó al retador. Eso pasa. Falacia decir que no tuvo nada que ver Roman Reigns con el ataque de los Usos. Obviamente ellos están confabulados, son familia, son linaje. Buenas noches. El 26 de septiembre es la única noche del año cuando el universo WWE va a lo extremo. Extreme Rules. No hay discusión alguna que lo extremo se acerca, y lo hemos visto adueñarse de todo. Si la historia nos ha enseñado algo, es que esta será la noche más extrema en la televisión. Le aconsejamos a todos nuestros televidentes que lo vean, pero no digan que no se lo advertimos. En Raw, tremenda reyerta entre equipos para determinar los primeros retadores a los campeonatos en pareja de Raw, que como ustedes saben, tienen en su poder los del equipo de RK Bro. Vimos cómo The New Day empezó con fuerza eliminando equipos muy poderosos como The Viking Raiders, el compuesto por Jinder Mahal y Veer, Lucha House Party y luego los mastodontes de T-Bar y Miz. Estos últimos se enojan tanto con la eliminación que atacan brutalmente a The New Day, y no solamente a ellos, sino también a los que iban a enfrentar a Kofi Kingston y a Woods, eran Mansur y Mustafa Ali. La situación se complica, nadie puede proseguir la reyerta, intervienen las autoridades. Sonya Deville y el señor Aaron Pierce determinan que esa reyerta va a continuar más adelante en el programa, y cuando eso sucede, entonces sí logra eliminar The New Day a Mustafa Ali y Mansur, aunque ya daban muestras de estar sumamente lastimados debido al ataque de Mace y T-Bar. Llega el momento cuando el dominio de The New Day termina a manos del equipo compuesto por AJ Styles y también su coloso personal conocido como Omos. Así que la cosa va a ser decidida ahora entre un par de equipos. Por un lado AJ Styles con Omos, por el otro el equipo compuesto por nadie menos que MVP y el actual campeón todopoderoso de WWE, Bobby Lashley. Esto es muy curioso ante la posibilidad de ver qué pasa aquí. Brinca bien, pero no pudo proteger. Sin embargo, se recupera y la chalaco chilena directo a la nuca. Cortesía de AJ. Típica movida del fenomenal AJ Styles, y qué bien que la hace siempre. Oye, cayó mal y a pesar de haberse lastimado, se recuperó rápidamente y el relevo se lo da ahora a Omos. Esto va a ser interesante. ¡Qué lucha! ¡Qué par de titanes! Solo WWE nos puede hacer este regalón navideño en septiembre. Mucha gente quería ver esto. Hay una tormenta aquí a punto de hervir en el ring. Qué forma de probarse para nuestro campeón todopoderoso, que con esta montaña. Aquí todo el mundo pendiente de lo que pase en este hermoso coliseo. Papá, mira el tamaño. En FTX Arena. A ver, mira. lo invitan, pero mira la extensión de los brazos. Fuerza, fuerza. Fuerza, 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 fuerza. Se hace respetar. Tiene que utilizar todo lo que tiene contra Omos. Patada para Omos. Otra más. Otra. Oye, a Omos lo odian tanto que prefieren gritar Bobby. Y arremete sobre la zona media de Omos. Lo arrincona. Lo está lastimando. Contra la esquina. Exactamente. Eso es lo que quiere y lo que está haciendo el todopoderoso. No va a ser capaz de hacerlo. Lo está preparando en la mitad de peligro. No puede. No puede ser. ¿Será posible? No es posible, Cabrera, el suplex bandera. Miren eso, miren No lo puedo eso. creer. No puede levantarlo. Omos lo levanta, él lo tiene vertical como en esa una bandera. Eso tiene más sentido. Miren eso. Eso tiene más sentido. ¡Ay, de frente! Castigo frontal para Lashley. Lo hizo peor, porque de alguna manera psicológicamente lo engañó. Quizás el todopoderoso campeón de WWE pensaba que iba a caer de espalda y estaba de alguna forma prevenido, pero lo embestió de frente. Ahora, este es un territorio muy poco conocido para Bobby Lashley. Tremenda rodilla, se termina afuera. Termina a los pies de Randy Orton. Cosa que es mala en este momento, o puede ser buena porque lo usa como estímulo. Y Rulo dice, yo no quiero saber nada de esto. Cruce de palabras entre Orton y Lashley. Muy mal momento para ponerse a Cuidado. discutir. ¡Viene AJ! ¡A los dos! Se lo llevó a los dos. Super plancha cruzada, proyectándose desde la mesa. ¡Ey! Riddle le increpa, le reclama, sigue en control de ella. Omos se encarga de Riddle. Caos total. ¡Oh! Contra la barrera. Caos total. Bueno,
¿Qué hacían ellos aquí? Pudieron verlo en su camerino, en monitores. Obviamente esto era llamar al... Sí, al merequetero, al peligro, al rollo. AJ Styles se acaba de dar cuenta de que es un momento crucial en la noche. MVP lo frena, lo agarra, lo saca del ring, derecha que bloquea AJ, patada a la rodilla de MVP, patada de la nuca para MVP. Abriéndose camino para la oportunidad por los campeonatos en Y pareja. Omar ha terminado otra vez, Riddle contra la mesa. Él lo odia, él lo detesta. Y después que le quitaron los campeonatos, mucho más. Yo lo entiendo todo perfectamente bien. Randy Orton también tendido en zona de ringside, preparando el momento con el antebrazo fenomenal, buscando la victoria. AJ Styles. Oh, Dios. Y es sobre el campeón. Viene, lo esquiva Lashley, se mueve hacia el frente. Lashley lanza, va a ganar aquí, domina, cubre 1, 2 y Lashley se impone. Y eso se acabó. Y eso quiere decir el Lashley y MVP van por los campeonatos en pareja de Raw. Así es. MVP y Bobby Lashley podrían ser los próximos campeones en pareja de Monday Night Raw. Y este hombre que ven ahora puede ser muy pronto. Bobby, 2 cinturones. Eso quiere decir que la próxima semana, amigos, el campeón todopoderoso. No. Lo levantó como si fuese nada por el cuello, le estrelló contra la lona o más. Oye, pero aquí los malperdedores Y están no me dejó a la orden terminar. del Yo estaba día. diciendo que el campeón todopoderoso de WWE en compañía de MVP va en busca de los campeonatos en pareja de Raw la próxima semana, cuando atacaba salvajemente o más a Lashley. Yo espero que este impacto de alguna forma no ponga en peor condición al todopoderoso. Jamás en la vida pensé que alguien pudiera hacerle semejante daño y de una manera tan fácil a Bobby Lashley. Bueno, le quitó la posibilidad por oro y eso obviamente no le sentó muy bien. O más lo hizo lucir fácil. Lastimadísimo Bobby Lashley, pero miren el odio, la ira reflejados en el rostro. Y de la nada RKO para rematar, cortesía de Randy Orton. Papá, cuando comienza la lluvia, si no tienes paraguas, seguramente terminas con el cogote mojado. Trascorneado, apaleado, Bobby Lashley. Bueno, es un aviso que revisado nos mata soldados, dicen. Un aviso para Bobby Lashley que va en busca del título de Randy en compañía de MVP. Por supuesto, Riddle también en la ecuación. RK Bro va a defender los campeonatos en pareja de Raw la próxima semana contra el todopoderoso Bobby Lashley y MVP. Pero antes de que Orton pueda tratar de quitarle un título al todopoderoso, y me refiero al campeonato de WWE, el todopoderoso puede quitarle primero el título a Orton la próxima semana. Y me refiero a los Sí, campeonatos pero en pareja. cuidado y no se repita lo que acabamos de ver aquí. Un RKO de la nada y queda fulminado Bobby Lashley. Todo es posible, papá. Buenas noches. El 26 de septiembre es la única noche del año cuando el universo WWE va a lo extremo. Extreme Rules. No hay discusión alguna que lo extremo se acerca, y lo hemos visto adueñarse de todo. Si la historia nos ha enseñado algo, es que esta será la noche más extrema en la televisión. Le aconsejamos a todos nuestros televidentes que lo vean, pero no digan que no se lo advertimos. El próximo viernes, un SmackDown muy especial en el Madison Square Garden, el coliseo cubierto más famoso del mundo. Y ahí, Bianca Belair y Becky Lynch van a firmar oficialmente el contrato para la lucha por el campeonato femenino de SmackDown que tiene en su poder el hombre Becky Lynch. Eso va a ser en Extreme Rules. Por otra parte, Edge busca ajustar cuentas de manera definitiva con Seth Rollins, quien el viernes pasado en SmackDown atacó salvajemente a Cesaro. Y también tenemos la visita de la bestia encarnada, Brock Lesnar, de regreso en el Madison Square Garden. De repente convierte la ciudad de Nueva York en la ciudad de los suplexes. Y recordamos a todos que la gira de WWE Live continúa y en esta ocasión llega a Puerto Rico, la Isla del Encanto, el sábado 2 de octubre. Ya lo saben, la cita es en el Coliseo José Miguel Agreló. Los boletos ya están a tu disposición. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Yo soy Carlos Cabrera. La próxima semana estaremos aquí al pie del cañón en WWE en español.